Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, en nuestra asignatura de lenguaje, hablaremos acerca del adverbio. Para ello te pido por favor que tengas a la mano tus materiales, tu libro y tus lapiceros. ¿Empezamos? Vamos a empezar entonces definiendo al adverbio y lo vamos a hacer desde los criterios de la lingüística. Empezamos por la morfología. Nosotros sabemos que la morfología estudia la estructura interna de una palabra para ver si ésta sufre accidentes gramaticales o no. Entonces, observamos los siguientes ejemplos. Decimos, él trabaja bien. Ellos trabajan bien y nosotros trabajamos bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia que encontramos entre estas oraciones? Cuando nosotros decimos que él trabaja, ¿cómo trabaja? Bien. El pronombre tercera persona. ¿De qué? Del singular. Trabaja bien. Ellos trabajan. ¿Y cómo trabajan? Bien. Ahora, ¿y quiénes trabajan bien? Ellos. Ellos está en tercera persona, pero ahora ya no habla de uno, sino habla de varios. Por lo tanto, es la tercera persona del plural. Y tenemos, nosotros trabajamos bien. ¿Cómo trabajamos? Bien. Ahora, pero ¿quiénes trabajamos bien? Nosotros. Nosotros es primera persona del plural. Entonces, observamos que en estas tres oraciones el adverbio, mira, el adverbio, por más que ha cambiado del singular al plural, el adverbio sigue siendo el mismo. Y de la tercera persona a la primera persona, el adverbio no ha cambiado, el adverbio sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí observamos que el adverbio no sufre accidente gramatical ni de número ni de persona. Vamos a unas oraciones más. Decimos ahora, ella trabaja bien. Ahora nos referimos a ella y ella es femenino, mientras que él es masculino. Ella trabaja bien. ¿Cómo trabaja? Bien. El adverbio, tanto para el masculino como para el femenino, sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? No cambia, entonces no sufre el accidente gramatical tampoco de género. Entonces, no sufre persona, número ni género. Vamos a un ejemplo más. Ellas trabajan bien y nosotras trabajamos bien. El adverbio no ha cambiado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que morfológicamente el adverbio no sufre modificaciones en su forma. No admite ningún morfema flexivo de género, de número, de modo, de tiempo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Es una palabra o una categoría gramatical invariable. ¿Por qué? Porque no sufre accidentes gramaticales, volvemos a repetir, ni género, ni número, ni persona, ni tiempo, ni modo, etc. ¿De acuerdo? Vamos a la semántica. La semántica estudia el significado de la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, observen el siguiente ejemplo. Dice, lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Mal. ¿Qué estoy expresando? El modo como realizó la acción. Trabaja. ¿Y dónde trabaja? Aquí. ¿Qué estoy indicando? El lugar donde realiza la acción. Hoy lo haré. ¿Cuándo lo haré? Hoy, que estoy expresando el tiempo.
no vengas, que estoy expresando una negación. Es poco colaborador. ¿Cuánto? Poco, que expreso cantidad. Quizás lo hagas. Quizá, ¿qué estoy expresando? Duda. Entonces, podemos observar nosotros que semánticamente el adverbio es un modificador, ¿de acuerdo? Y que va a expresar tiempo, lugar, modo, negación, cantidad, duda, afirmación, etc. ¿De acuerdo? Entonces, es una palabra que expresa las diversas circunstancias en que se va a realizar la acción verbal. La lexicología estudia el inventario de palabras. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Los adverbios, vamos a tener adverbio simple y locuciones adverbiales. Y en las locuciones adverbiales acepta el incremento de más adverbios. Por lo tanto, como se van incrementando, decimos que es de inventario abierto. ¿Sí? La sintaxis va a estudiar la función que cumple la palabra dentro del contexto de la oración. Entonces, vamos a ver las siguientes oraciones, ¿sí? Nos dice, ellos comen mucho. El verbo es comer. Entonces, ¿cuánto comen? Mucho. En este caso, el adverbio está modificando al verbo. Comen mucho. ¿Cuánto? Mucho. ¿De acuerdo? Si decimos tú eres muy inteligente, el verbo es eres. Muy viene a ser el adverbio de cantidad. Inteligente es un adjetivo. Entonces decimos muy inteligente. Ahora el adverbio está modificando al adjetivo, ya no modifica al verbo. Vamos a la siguiente oración y nos dice, aquel joven vive muy cerca. Verbo vivir. Muy, adverbio de cantidad. Cerca, adverbio de lugar. Muy cerca. Entonces tengo ahora que el adverbio modifica a otro adverbio. Sintácticamente, el adverbio es un modificador directo del adjetivo, del verbo y de otro adverbio. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sintácticamente el adverbio es conocido como el modificador de modificadores. ¿Por qué? Porque modifica a tres palabras, a tres categorías gramaticales, al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. ¿Qué te dice? Algunos adverbios admiten modificaciones en su estructura. Por ejemplo, de cerca, cerquita, de lejos, lejitos, y nos va a indicar los diminutivos. Temprano, tempranísimo, de tarde, tardísimo. Están indicando el grado superlativo, pero solamente son algunos adverbios, no son todos. Vamos a la clasificación del adverbio. La clasificación principal del adverbio tiene un criterio semántico por la significación de la palabra. Este cuadro lo tienes tú en tu libro. Entonces tenemos aquí de lugar, dónde, y tenemos
Aquí, ahí, acá, allá, allí, cerca, lejos, donde, adonde, dentro, adentro, fuera, afuera, arriba, abajo, encima, delante, adelante, atrás, detrás, debajo, junto, enfrente, alrededor, donde quiera. Los adverbios de tiempo, su pregunta es ¿cuándo? Hoy, ayer, anteayer, mañana, ahora, antes, después, luego, tarde, temprano, presto, pronto, siempre, nunca, jamás, anoche, anteanoche, entonces, mientras, aún, todavía, recién, ya, recientemente, apenas, durante, enseguida, ¿cuándo? Adverbio de modo, su pregunta es ¿cómo? Aprisa, bien, mal, como, así, apenas, despacio, gratis, ligero, rápido, peor, mejor, solo, solamente, buenamente, malamente, acertadamente, alto, bajo, excepto, salvo, conforme, amablemente y otros terminados en mente, especialmente los adjetivos que se les agrega la partícula mente. De cantidad, su pregunta es ¿cuánto? Mucho, poco, muy, casi, harto, bastante, demasiado, tan, tanto, cuán, algo, nada, más, con tilde, porque sin tilde es una conjunción, menos, mitad, medio, todo, cuánto. De orden, antes o después. Es su pregunta. Primeramente, posteriormente, últimamente, finalmente, antes, después. De afirmación, sí. No tiene pregunta, lo reconocemos por el contexto de la oración. Sí, cierto, claro, ciertamente, verdaderamente, también, seguro, siempre, seguramente, efectivamente, indudablemente, positivamente. De negación, no. También lo reconocemos por la estructura de la oración. No tiene pregunta. No, ni, jamás, nunca, tampoco. De duda, sí o no. ¿Acaso, quizá, quizás, probablemente? Toda esta tabla lo tienes tú en tu libro, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos dentro de esta clasificación para ver cómo vamos reconociendo a los adverbios, ¿de acuerdo? Vamos con el adverbio de lugar y su pregunta es ¿dónde? Tenemos el siguiente ejemplo. Observa la siguiente imagen y nos da la siguiente oración. La casa está allá. Mi verbo es está. Mi pregunta es ¿dónde? ¿Dónde está la casa? Allá. Es mi adverbio de lugar. Observa la siguiente imagen y tengo la siguiente oración. El avión se cayó allí. Verbo caer. Mi pregunta es ¿dónde? ¿Dónde se cayó el avión? Allí. Mi respuesta es mi adverbio de lugar. Cuando nosotros hablamos del adverbio de lugar, nos van a indicar en dónde ocurre la acción. Entonces tenemos ahí afuera, arriba, abajo, cerca, lejos, aquí, allá, encima, fuera, alrededor, etc. Recordamos, ¿no es cierto? Vamos a los adverbios de tiempo. Mi pregunta es ¿cuándo? Observa la siguiente imagen y nos dan la siguiente oración. Ellos llegaron hoy. Mi verbo es llegar. Mi pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo llegaron ellos? Hoy, adverbio de tiempo.
Observa la siguiente imagen y tenemos la siguiente oración. Mañana compraré mi libro. Mi verbo es comprar. Mi pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo compraré mi libro? Mañana. Mi respuesta viene a ser el adverbio de tiempo. El adverbio de tiempo nos va a indicar el momento en que ocurre la acción. Y ya sabes, tus adverbios son hoy, mañana, después, ahora, pronto, temprano, todavía, etc. Los adverbios de modo, tu pregunta es ¿cómo? Observa la imagen. Mis amigos pasearon alegremente. Mi verbo es pasear. Mi pregunta es ¿cómo? ¿Cómo pasearon? Alegremente. Mi respuesta viene a ser el adverbio de modo. Observa la imagen y tengo mi oración. Él se siente mal. Mi verbo es sentir. Mi pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se siente él? Mal. Mi respuesta es mi adverbio de modo. Los adverbios de modo indican cómo se desarrolla la acción. ¿De acuerdo? Así, bien, mal, mejor. ¿Cómo se está realizando la acción? ¿De acuerdo? Las locuciones adverbiales. Cuando nosotros hablamos de una locución adverbial, ¿de acuerdo? Es la expresión formada por dos o más palabras que cumplen función de adverbio. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. Este potaje está a pedir de boca. ¿Cómo está? A pedir de boca. Toda esa expresión es una locución adverbial de modo. Vamos a la siguiente oración. Ella viene de cuando en cuando. ¿Cuándo viene? De cuando en cuando. Entonces, esa expresión es una locución adverbial de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene? De cuando en cuando. Vamos a la siguiente oración. En realidad, no la recuerdo. ¿La recuerdas? No, en realidad no la recuerdo. Mi locución adverbial es en realidad. Siguiente. Lo hizo a sabiendas. ¿Cómo lo hizo? A sabiendas. Viene a ser mi locución adverbial. Entonces, cuando nosotros hablamos de las locuciones adverbiales, están formadas por dos o más palabras que cumplen función de adverbio. Que te dice, algunos adverbios se pueden apocopar, por ejemplo, de mucho, muy, de tanto, tan. Cuando estos se van apocopando, ¿qué quiere decir? Que derivan de otras palabras. Vamos a verificar nuestro aprendizaje y vamos a nuestra autoevaluación. Vamos en el nivel básico y tú agarra el libro y vamos a trabajar. Nos dice, subraya los adverbios en las siguientes oraciones. Vamos ahí. Se expresa con todo su cuerpo más de lo que podía. Mi adverbio, más. Vamos a la siguiente. Te dice, aún no tenía órgano especializado para hablar, por lo cual hablaba con todo su cuerpo. Mi adverbio, aún. No, adverbio de negación. Aún, todavía, verbo, adverbio de tiempo. Tengo, hablaba demasiado con sus manos. Todo, disculpa, es el adverbio de cantidad. Entonces, hablaba demasiado con sus manos. Demasiado, cantidad.
Vamos a la siguiente. ¿Ustedes han sostenido alguna vez una conversación con un perro? No hay, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Cuando el perro quiere decirle algo a su amo, lo mira. Mi adverbio, ¿cuándo? Seguimos. Dice, lo soba con la nariz terriblemente fría. Mi adverbio es ¿cómo? Terriblemente. Adverbio de modo. Ahora le pone las patas sobre las rodillas. Adverbio ahora. Mi adverbio de tiempo. Vamos a la siguiente, te dice, mueve la cola y se menea impacientemente. ¿Cómo se menea? Impacientemente. Adverbio de modo. Te dice, no puede hablar con palabras y tiene que hablar con todo su cuerpo. No, adverbio de negación. Y todo, de acuerdo, adverbio de cantidad. Últimamente los miden desde la punta de la nariz hasta el extremo de la cola. Entonces tengo últimamente. Ahora nos pide en el siguiente ejercicio, escribe, te dice, las clases de los siguientes adverbios. Casi, adverbio de cantidad. Así, luego, adverbio de tiempo. Así, adverbio de modo. Demasiado, adverbio de cantidad. Despacio, adverbio de modo. Anoche, adverbio de tiempo. Aún, adverbio de tiempo. Debajo, adverbio de lugar. Tampoco, adverbio de negación. Apenas, adverbio de modo. Ahora nos dice, señala los adverbios en las siguientes oraciones. Ojalá que no se vaya. No, adverbio de negación. Ya no quiero que me digas nada. Ya, tiempo, no, negación. Nada. Me dice, nunca le perdonaré tal ofensa. Nunca, negación. Hoy, adverbio de tiempo, no, negación, mañana, tiempo. Llegaremos a pie, sin más movilidad que nuestras cansadas piernas. Más adverbio de cantidad. De vez en cuando se porta bien, mas ahora es insoportable. De vez en cuando. Locución adverbial. ¿Cómo se porta? Bien. Más en este caso no es adverbio, ¿de acuerdo? Ahora te dice, me encuentro lejos, más lejos de lo que te imaginas. Lejos, adverbio, más lejos. Una locución adverbial. En este caso, más es adverbio que modifica a otro adverbio. Pero más es adverbio de cantidad. Y aquí no es adverbio, es una conjunción. Esta nota bien ganada debe enorgullecerte enormemente. Bien como adverbio de modo y enormemente. Tal vez mañana no salga el sol. Entonces tengo mis adverbios tal vez, mañana y no. Tengo escogió al azar, por supuesto que no era ciego. Entonces tengo mi adverbio de negación no.
Ahora me dice, completa los espacios en blanco con un adverbio. No utilices el mismo adverbio más de una vez. Entonces tengo, hoy saliste en el noticiero de la mañana. Siempre llega tarde, pero nunca deja de asistir. La tal vez olvidada cantante de rock recuperó pronto su popularidad. Ahora limpias temprano y mañana arreglas bien. El que mucho abarca, poco aprieta. Es más barato comprar en el mercado. Trabaja así, por eso está medio loca. Luego regreses, lava los platos. Dime cómo haces para despertarte. Es algo lógico. Estás completando en el libro, ¿verdad? Dice, escoge del recuadro el adverbio o frase adverbial más apropiado y completa las siguientes oraciones. Yo suelo venir a este café a menudo, por eso siempre nos encontramos. He puesto la mesa delante de la ventana y he colocado el cuadro más allá. En realidad, todo se reduce a corregir lo escrito. He comido demasiado, siento pesadez de estómago. No lo haré nunca más, dijo el niño arrepentido. Puede entrar suficientemente por la estrecha abertura. De repente se oyó un enorme estampido. Ha recitado la lección de memoria. No soy un visitante asiduo, solo vengo de vez en cuando. Sobre todo, tenga usted cuidado con las emanaciones de gases. Estás trabajando en el libro, sabes que tienes que mandarme todo lo que estamos haciendo junto con la tarea y yo te pondré tu nota de responsabilidad. Me parece que ya he hecho mucho por ti. Después de comer me cepillo los dientes. Luis vino al colegio a gatas rápidamente. Ha conseguido un color tan bonito. Cuelgue la campana con una cuerda muy fuerte. González salió de la prueba mucho más airosamente que Martínez. En verdad, tú estás por encima de cualquier actividad servil. En su exposición sea más claro que en la sesión anterior. El tren llegó tal como lo había anunciado el controlador. Sus sueños estaban de pronto encima de la simpleza del dinero y el poder. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, ahora te toca trabajar a ti. Gracias. Las instrucciones lo encuentras detallado al inicio en la plataforma, ¿de acuerdo?
ahí dice instrucciones. Ahí vas a encontrar la página que tienes que desarrollar la tarea, ¿sí? Antes de despedirnos, ya sabes cuáles son nuestras recomendaciones. Lavarnos frecuentemente las manos. ¿Qué más? Y todavía quedarnos en casa para poder cuidarnos y cuidar a la familia. Gracias, jóvenes. Esto ha sido todo por hoy y nos encontramos la siguiente semana en nuestra clase de lenguaje. Chao.